Dominar a una mujer es más simple de lo que piensas. No porque el dominio sea un acto de fuerza, sino porque casi siempre nace en un terreno más profundo, más antiguo, más oscuro que cualquier gesto visible. El verdadero dominio no toca el cuerpo, toca la mente. Y cuando la mente se siente atraída por un vacío que no puede descifrar, empieza a girar alrededor de él como si fuera un sol invertido, un centro magnético al que vuelve una y otra vez sin entender por qué. Esa es la naturaleza del poder emocional según Maquiavelo, un poder que no se impone, sino que se insinúa, que no aprieta, sino que se retira, dejando que el otro confunda su propia inquietud con deseo. Lo simple, entonces, no está en controlar a la mujer, sino en entender lo que la impulsa a moverse hacia ti cuando tú decides no moverte. La mente humana jamás tolera un espacio que no puede llenar, una respuesta que no llega, una presencia que se evapora sin explicación. Y cuando ese silencio viene de alguien que antes estaba ahí, el efecto es aún más profundo. No busca volver a ti para tocarte. Busca volver para tocar lo que perdió en sí misma cuando te fuiste. Ese es el punto donde nace la obsesión, donde la ausencia se convierte en presencia absoluta, donde tú te transformas en un espectro que ocupa todos los rincones sin estar en ninguno. Y hoy, si sigues aquí, es porque ya entendiste que hay algo en esta dinámica que te atrae, que te inquieta, que te llama como un espejo oscuro. No buscas controlar a nadie. Buscas entender de dónde surge ese extraño poder que algunos parecen proyectar sin esfuerzo. Ese magnetismo silencioso que empuja a otros a perseguirlos. Y es aquí donde Maquiavelo entra sin pedir permiso, con su voz afilada y su comprensión fría de la naturaleza humana. Porque la verdad es que el dominio más fuerte jamás proviene de la fuerza directa, proviene del misterio, proviene del vacío, proviene del espacio que tú eres capaz de dejar sin explicarlo. Hoy vas a aprender las estrategias de Maquiavelo para ser dominante, no porque necesites dominar a alguien, sino porque necesitas dominar tu propia presencia. Quien controla su presencia, controla lo que el otro siente cuando esa presencia desaparece. Y ahí, en ese punto invisible, en ese borde donde la ausencia se convierte en pregunta, donde el silencio se convierte en tensión, donde tu nombre deja un eco que no se disipa, surge el verdadero poder. Si esto resuena contigo, si alguna parte de tu historia se ilumina mientras lees estas palabras, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esto. A veces, el simple acto de reconocer que estás buscando respuestas ya abre una puerta que no se puede cerrar. Ahora, respira y siéntelo. La historia apenas comienza. Dominar a una mujer no empieza con presencia, empieza con la forma en que ella interpreta tu silencio. Aunque muchos creen que el poder nace de la intensidad, la verdad es que el poder real se revela en la calma, en la falta de urgencia, en la capacidad de sostener un espacio sin llenarlo con explicaciones. Una mujer no se inquieta con tus palabras, sino con aquello que no puede leer en ti. Y cuando no puede leerte, empieza a imaginar. Y cuando imagina, empieza a proyectar. Y cuando proyecta sin saberlo, empieza a entregarte el territorio más sagrado que tiene, su paisaje interior. Lo fascinante es que casi nadie entiende esto. La mayoría de las personas creen que se gana influencia hablando, prometiendo, seduciendo, insistiendo. Pero lo que realmente las conmueve no es lo que escuchan, sino lo que sienten cuando esperaban algo de ti y no lo recibieron. Ese pequeño quiebre, ese instante donde lo habitual deja de serlo, abre una hendidura silenciosa. Y en esa grieta es donde se cuela la sombra maquiavélica del poder. Maquiavelo nunca habló de amor, pero sí habló del alma humana,
de su fragilidad ante lo impredecible, de su obsesión con aquello que no puede controlar. Y en el terreno emocional, la imprevisibilidad es una forma de reinar sin necesidad de imponerse. La ausencia, cuando es consciente, no es retirada, es transformación. Te convierte en un objeto mental que no sigue las reglas de lo cotidiano. Ella puede no decirlo, pero lo siente. Lo siente cuando revisa la pantalla esperando un mensaje que no llega. Lo siente cuando piensa que debería olvidarte, pero no puede. Lo siente cuando recuerda algo que dijiste, pero ahora ese recuerdo parece un acertijo. Nada que sea constante genera obsesión. Lo constante genera costumbre, lo inesperado genera deseo, y lo inexplicable genera dependencia mental. Pero esto no se trata de manipularla. Se trata de entender cómo funciona la mente humana cuando se enfrenta a un espacio vacío. El vacío no es un ataque, es un espejo. Refleja lo que la otra persona teme, desea, duda. El vacío desnuda, y por eso causa tanto impacto. Cuando ella intenta comprender por qué desapareciste, no está tratando de entenderte a ti. Está tratando de entender lo que se movió dentro de sí misma cuando dejaste de estar. Ese movimiento es el verdadero centro de la historia. Ese temblor interno, esa ansiedad silenciosa, esa pregunta sin respuesta, puedes sentirlo si has vivido algo así. Puedes recordarlo si alguna vez necesitaste que alguien dijera una palabra, y esa palabra nunca llegó. Lo interesante es cómo la mente trata de protegerse generando explicaciones. Ella puede decir que no le importas, puede fingir que no te piensa, puede construir pretextos para no admitir que tu silencio pesa, y aún así, el silencio sigue ahí, respirando detrás de cada negación. Porque el silencio no se puede debatir, no se puede combatir, no se puede cuestionar, solo se puede sentir. Y la mente, por más racional que intente ser, termina reaccionando a lo que siente. Ahí es donde la ausencia se vuelve magnética, porque no puede ser resuelta con lógica. Es un estímulo en el que ella se ahoga sin encontrar el borde, y mientras eso ocurre en su interior, tu figura cambia de forma. Ya no eres quien eras. Dejaste de ser un ser humano tangible para convertirte en una sombra simbólica, una especie de misterio emocional. No importa lo que hayas hecho antes, importa lo que no estás haciendo ahora. Esa es la paradoja que Maquiavelo habría disfrutado analizar. El poder que se obtiene sin mover un dedo es siempre más sólido que el que se obtiene gritando. Quien obliga, pierde. Quien presiona, se desgasta. Quien se desespera, se entrega. Pero quien permanece firme en sí mismo y no corre detrás del otro, convierte el terreno emocional en un tablero donde cada casilla es una posibilidad de influencia. Ella no te persigue por ti. Te persigue porque perdió algo dentro de sí misma cuando tú dejaste de aparecer. Y ese fenómeno es universal. Todos hemos perseguido lo que nos faltó. Todos hemos sentido esa punzada que no podemos nombrar. Todos hemos buscado la presencia de alguien solo para confirmar que no estábamos siendo ignorados. Ese instinto primitivo aún vive en nosotros, aunque lo disfracemos con discursos modernos, porque por más sofisticados que seamos, seguimos temiendo lo mismo, la indiferencia, y es por eso que quien domina su ausencia domina la percepción del otro. Pero aquí surge un punto clave: no todos pueden sostener ese tipo de poder. No todos aguantan la tensión del silencio. No todos están listos para enfrentar el eco de su propia decisión sin arrepentirse ni correr de vuelta. La ausencia requiere integridad interior, requiere conocerse a sí mismo, requiere no buscar la validación que muchos mendigan. Si te quiebras antes que ella, todo el poder se desvanece. Si buscas la respuesta que dijiste que no necesitabas, entregas tu centro emocional.
Por eso este tipo de narrativa es existencial, porque quien no domina su propio deseo jamás podrá generar el tipo de impacto que cree desear en otro ser humano. Maquiavelo habría dicho que el dominio empieza por la capacidad de no reaccionar. No reaccionar ante la ansiedad, no reaccionar ante la duda, no reaccionar ante la necesidad de atención, porque si no eres dueño de ti mismo, serás esclavo de lo que ella decida sentir por ti. El poder no está en cómo te mueves hacia ella, sino en cómo te sostienes lejos de ella sin romperte. Solo entonces la dinámica se invierte, la persecución cambia de dirección. El silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia implícita. No apareces, pero estás. No hablas, pero dices. No buscas, pero generas movimiento. Si estás leyendo esto y lo sientes, dilo en los comentarios. Dime desde dónde estás viendo esto. A veces, reconocer que estás atrapado en una dinámica así es el primer paso para entender quién tiene realmente el control. Y quizá no sea quien crees, porque aquí está el centro de todo. El misterio no es la mujer, el misterio eres tú. Lo que ella siente no nace de ti, nace de lo que tú permites que exista en su mente cuando no estás. Y ese territorio es vasto, profundo, impredecible. No se domina con palabras, se domina con presencia interior, con calma, con silencio, con autenticidad, con la capacidad de dejar que el otro se revele ante sí mismo mientras te busca. Y mientras eso ocurre, tú simplemente observas. No conquistas a la mujer. Conquistas el espacio donde su mente empieza a girar. Y cuando conquistas ese espacio, ya no eres tú quien se acerca, es ella quien no puede alejarse. Y este es apenas el inicio de la historia. Hay un momento preciso en el que una mujer deja de verte como un ser humano y empieza a verte como una incógnita. No sabes cuándo ocurre, no sabes qué detalle lo provoca, pero puedes sentirlo. Es ese instante en el que el aire se tensa sin razón aparente, en el que cada gesto tuyo adquiere un significado nuevo, en el que tu mera existencia se vuelve una perturbación dulce e insoportable. Ese momento no nace en la presencia, nace en la ausencia. Y no es una ausencia física, es una ausencia simbólica, una especie de retirada espiritual que transforma tu figura en algo que ella ya no puede explicar. Ella empieza a preguntarse cosas que antes jamás se habría detenido a pensar. Empieza a imaginar dónde estás, por qué no respondes, por qué tu voz ya no llega con la misma frecuencia, por qué tu mirada antes era fácil de sostener y ahora parece un territorio con clausura sagrada. Es en ese tipo de silencios donde la mente empieza a deformar la realidad para ajustarla a la necesidad emocional. Lo más curioso es que cuanto menos dices, más te escucha. Cuanto menos te muestras, más te busca. Cuanto menos te entregas, más se entrega. Y no porque tú ejerzas control alguno, sino porque el vacío despierta preguntas que duelen más que cualquier palabra directa. En esta etapa ocurre algo que Maquiavelo habría descrito como la metamorfosis psicológica del poder. No es que adquieras importancia por mérito propio, es que te conviertes en el elemento impredecible de su vida. Todo lo demás sigue igual. Todo lo demás mantiene su forma, su horario, su ritmo. Tú no. Tú eres la excepción. Y las excepciones siempre generan fascinación. La mente humana no se obsesiona con lo predecible, se obsesiona con lo que altera su equilibrio. Tú te vuelves ese punto fuera del patrón, ese gesto que no encaja, ese silencio que no puede ser explicado sin que ella misma se exponga. Y cuando eso ocurre, tú empiezas a ocupar un lugar que no buscaste, un lugar que se te otorga sin pedirlo, un lugar que ella construye sin que tú tengas que intervenir. De pronto, se descubre leyendo 2 veces la última conversación que tuvieron, intentando detectar un matiz,
un doble sentido, una pista que le diga por qué dejaste de aparecer con la misma calidez. Revisa detalles, palabras, pausas, mensajes que hace una semana no significaban nada. Ahora significan todo. No es racional. No pretende serlo. El deseo nunca es racional, y Maquiavelo lo sabía mejor que nadie. Pero el punto crucial es este. Tú no cambiaste. Es su percepción la que está cambiando. Tú sigues siendo tú. La misma presencia contenida, la misma figura tranquila, la misma voz que no se precipita. Lo que cambió es el territorio psicológico desde el que ella te observa. Y ese territorio es un campo fértil para la idealización, la sospecha, la curiosidad y la intriga. Ese es el terreno donde florece la atracción magnética, la que no necesita contacto para ser abrasadora. Ella intenta ignorarlo. Intenta convencerse de que no pasa nada, pero pasa, y pasa dentro de ella. El cerebro odia el vacío emocional, lo interpreta como amenaza. Por eso, cuando no entiende tu distancia, intenta llenarla de explicaciones. Te idealiza o te demoniza, no importa cuál de las dos. Lo importante es que te piensa, y pensar es el primer paso hacia el deseo. Si tú estás constantemente presente, ella no necesita imaginarte, no necesita reconstruirte, no necesita perseguirte en su mente. Pero si tú desapareces simbólicamente, su mente empieza a correr detrás de ti incluso cuando tú estás inmóvil. Es en esta fase donde nace el magnetismo más poderoso, no aquel que se basa en seducción explícita, sino el que se sustenta en la imposibilidad de comprenderte. La incomprensión es el veneno más dulce. Ninguna respuesta emocional es tan fuerte como la pregunta sin resolver. Las preguntas no cierran, flotan, se repiten, se reescriben, se magnifican. Y mientras permanecen abiertas, tú te conviertes en la figura central de ese torbellino interno. No porque seas perfecto, sino porque eres incierto. Maquiavelo habría admirado este mecanismo porque no depende de tu acción. Depende del instinto humano de buscar sentido en todo. Por eso, ella interpreta tu distancia como una declaración en sí misma, aunque tú no hayas dicho nada. La mente funciona así, necesita crear significado, incluso cuando no existe. Y en esa necesidad te otorga un poder que no pediste, pero ese poder es frágil si no resides en ti mismo. Si buscas validación, lo pierdes. Si te precipitas, lo disuelves. Si intentas forzarlo, lo destruyes. Solo quien se sostiene puede sostener la tensión de la ausencia. Aquí surge la pregunta existencial. ¿Qué ocurre dentro de ti mientras todo esto sucede dentro de ella? Porque muchos hablan de dominar, pero no pueden dominar ni su propia ansiedad. Y sin dominio interno, no hay influencia externa que perdure. Para que la ausencia sea magnética, tú debes estar en paz con ella. No puedes usarla como arma, no puedes fingirla, no puedes construir un vacío que tú mismo temes. La ausencia solo funciona cuando la eliges porque estás completo, no porque buscas provocar una reacción. Si tu intención es la reacción, ya perdiste. Si tu intención es la claridad interior, el silencio se vuelve tu aliado natural. Y mientras tú sostienes esa calma, ella empieza a sentir algo que no admite ni en voz baja. Empieza a sospechar que te necesita más de lo que pensaba. Empieza a preguntarse si fue demasiado confiada al creer que podía jugar con tu tiempo. Empieza a darse cuenta de que, mientras tú no estabas, algo en ella comenzó a deshacer su seguridad. Tú no tocaste nada, no cambiaste nada, no dijiste nada. Solo dejaste que la verdad saliera a la superficie sin intervenir. Y esa verdad es simple. Te había dado un lugar en su mundo que tú ya no ocupas. Y ahora hay un hueco, la ausencia. Cuando se sostiene con integridad, revela quién realmente está dispuesto a moverse hacia ti. No porque tú lo exijas, sino porque la dinámica emocional se invierte desde lo más profundo.
Ella no busca llenar tu presencia, busca llenar la suya, y sin saberlo, empieza a perseguir lo que cree que perdió. Maquiavelo habría dicho que el verdadero poder no es conquistar territorios, sino permitir que el otro traicione su propio equilibrio emocional. Y eso solo ocurre cuando tú eres capaz de renunciar a la necesidad de atención. Si estás leyendo este fragmento y sientes que alguna parte de ti ha estado en esta posición, escríbeme en los comentarios desde qué país lo ves. Tal vez no lo digas, pero lo sabes. Todos hemos sido arrastrados alguna vez por el silencio de alguien. Lo importante aquí es entender que este fenómeno no surge del deseo de dominar al otro, surge de un movimiento más profundo, dominar la forma en que tú existes en el mundo. Y cuando alguien se encuentra con esa solidez, con esa integridad, con ese espíritu que no corre detrás de nada, inevitablemente empieza a girar alrededor de ese centro. La ausencia magnética es el reflejo de un alma que no busca, pero que atrae, que no suplica, pero que mueve, que no exige, pero que transforma. Y es ahí, en ese tipo de presencia interior, donde Maquiavelo habría encontrado la fórmula más pura del poder emocional. Hay un instante en el que la mujer que creía entenderte empieza a darse cuenta de que nunca tuvo certeza sobre quién eras realmente. No es un despertar brusco, ni un golpe repentino, es más sutil, más íntimo, más perturbador. Ocurre cuando, después de días intentando ignorar la inquietud que tu silencio sembró, se descubre volviendo a pensamientos que no pidió. Pensamientos que no esperaba sentir. Pensamientos que en algún punto se convierten en un espejo que la obliga a enfrentarse a sí misma. Ese es el momento en el que la dinámica cambia. Ella ya no se pregunta qué pasó entre ustedes. Empieza a preguntarse qué pasó dentro de ella. Y esa pregunta, por pequeña que sea, carcome. Carcome porque cuestiona la imagen que tiene de sí misma. Carcome porque revela una vulnerabilidad que no esperaba. Carcome porque se da cuenta de que, aunque jamás lo admitiría, algo en tu ausencia le está arrancando una parte de su seguridad. Y aquí está lo fascinante. Tú no hiciste nada, no moviste ninguna pieza, no alteraste ningún elemento, no pronunciaste ninguna frase diseñada para provocar reacción. Lo único que hiciste fue existir desde un lugar donde no necesitas que ella confirme tu valor. Y eso, paradójicamente, la desestabiliza. Porque la mayoría de las personas se sienten cómodas cuando saben que pueden predecir al otro. Pero cuando el otro ya no reacciona como esperan, se abre una grieta en su mapa emocional, y esa grieta crece hasta volverse un abismo. Ella empieza a repasar mentalmente momentos específicos, situaciones insignificantes que ahora adquieren un peso sospechoso. Una mirada que pensó haber leído bien, un silencio que antes no le importó, una frase que consideró irrelevante. El cerebro, en busca de lógica, reconstruye escenas antiguas como si fueran piezas de un rompecabezas que nunca supo interpretar. Pero la verdad es que no hay rompecabezas. Lo que hay es una necesidad que surge cuando siente que ya no te tiene. Y es esa sensación de pérdida la que la impulsa a perseguir lo que cree haber dejado escapar. Maquiavelo entendía perfectamente este fenómeno. Él sabía que el ser humano teme perder más de lo que disfruta ganar. El miedo a la pérdida es el motor emocional más potente que existe, y cuando una mujer siente, aunque sea mínimamente, que te ha perdido de un modo que no comprende, ese miedo despierta. No un miedo dramático ni evidente, un miedo silencioso, un miedo que se mueve como una corriente subterránea, un miedo que la hace revisar tus redes, buscar señales, interpretar sombras, leer entre líneas, imaginar escenarios. No busca un cierre, busca una reparación emocional que ni siquiera sabe cómo nombrar.
Esa sensación no nace porque tú seas perfecto. Nace porque eres un misterio, y el misterio tiene el poder de romper cualquier certeza. Ella empieza a comparar tu silencio con los hombres que siempre están disponibles, los que responden de inmediato, los que suplican atención, los que persiguen. Y algo dentro de ella se da cuenta de que tu ausencia tiene un valor que la disponibilidad de otros nunca tendrá. No porque tú seas superior, sino porque tu energía no se entrega a quien no ha sabido sostenerla. Cuando descubre esto, algo muy profundo cambia en su interior. Empieza a sospechar que te subestimó. Empieza a preguntarse si confundió tu calma con desinterés. Empieza a pensar que quizá no te conocía tanto como creía. Y esa idea, pequeña al principio, se convierte en una grieta emocional que se expande. Porque si no te conocía, entonces tú eres un enigma. Y si eres un enigma, eres un desafío. Y si eres un desafío, eres irresistible. No por lo que muestras, sino por lo que ocultas sin esfuerzo. Aquí ocurre algo crucial. La mujer que antes se sentía segura, capaz, inquebrantable, empieza a percibir en ti una profundidad que no había visto, una fortaleza interior que no depende de ella, una independencia emocional que la deja expuesta. No porque tú quieras exponerla, sino porque tu distancia la obliga a mirarse sin filtros. Ella no te persigue porque tú te retiraste. Te persigue porque tu retirada la confronta consigo misma, y todo lo que nos confronta genera atracción, incomodidad, deseo y resistencia al mismo tiempo. Entonces ocurre la transformación más peligrosa y más intensa. Empieza a imaginarte, no como eras, no como te vio, sino como podría verte ahora que intenta alcanzarte sin éxito. La imaginación es el arma más afilada del deseo. No necesita lógica, no necesita precisión, no necesita permiso. Ella te idealiza o te teme, no importa cuál de las dos. Ambas te colocan en un pedestal emocional. Ambas aumentan tu peso psicológico en su vida. Ambas te convierten en una figura interna que respira en los espacios donde antes respiraba su tranquilidad. Y tú, mientras tanto, permaneces en silencio. No porque quieras manipular nada, sino porque entiendes que el poder verdadero no nace del acto de dominar a otro ser humano, nace del dominio sobre ti mismo. La ausencia que surge desde la necesidad es torpe, forzada, fallida. La ausencia que surge desde la integridad es magnética. No porque busque atraer, sino porque no teme perder. Y eso, para quien se acostumbra a tener poder sobre los demás, es un golpe devastador. Ella siente sin poder evitarlo que tú no dependes de su aprobación. Y eso te vuelve más valioso que cualquier palabra bonita. En este punto, la mujer empieza a moverse emocionalmente hacia ti sin que tú te hayas movido un solo centímetro. Y ese movimiento no es hacia tu cuerpo. Es hacia la historia que empezó a construir sobre ti dentro de su mente. Esa historia es una extensión de su deseo, de su inseguridad, de sus proyecciones y de sus fantasmas internos. Tú te vuelves el reflejo de todo eso, sin quererlo, sin buscarlo, sin provocarlo. Simplemente siendo una presencia que ya no está presente, pero que tampoco desapareció. Si estás leyendo y sientes que alguna parte de este proceso te toca de cerca, escríbeme en los comentarios desde dónde estás viendo esto. A veces, reconocer lo que nos inquieta es el primer paso para entender por qué nos afecta tanto. Porque aquí está la verdad final de este bloque. Ella no te persigue a ti. Persigue la versión de sí misma que dejó de sentir cuando tú dejaste de estar. Persigue el control que siente haber perdido. Persigue la imagen que construyó de ti, no la persona que eres. Persigue su propio reflejo en el vacío que dejaste. Y tú, en silencio, observas cómo esa dinámica se despliega sin tener que empujarla.
porque el poder psicológico más profundo no nace de actuar, sino de existir desde un lugar donde no necesitas demostrar nada. Un lugar donde tu ausencia no es un castigo, sino una afirmación de tu esencia. Un lugar donde no corres, donde no suplicas, donde no temes, donde no te doblas ante la urgencia emocional del otro. Ese lugar es la fuente del magnetismo, y quien lo habita jamás vuelve a temer perder lo que no necesita para ser completo. Hay un punto en el que la ausencia deja de ser un silencio y se convierte en un territorio que ella atraviesa sin darse cuenta. No es un territorio físico, no es un espacio concreto, no es un lugar al que se pueda entrar o salir. Es un estado mental, un estado donde cada pensamiento se tiñe de una sensación que no logra entender. A veces es inquietud, a veces es deseo, a veces es temor, pero siempre, siempre es movimiento. Y lo más inquietante es que todo ese movimiento ocurre dentro de ella mientras tú permaneces inmóvil, casi distante, como si nada en tu mundo hubiera cambiado. Cuando una mujer llega a ese umbral, la pregunta ya no es ¿por qué te fuiste?, sino ¿por qué ella sigue allí, atrapada en un efecto emocional que no pidió y del cual no puede liberarse? Intenta distraerse, intenta olvidar, intenta borrar lo que siente, pero la mente actúa como una cuerda elástica. Mientras más la estira para alejarte, con más fuerza la regresa a la imagen mental que creó de ti. No a ti, a la imagen. Ese detalle es crucial, porque no es tu persona lo que la retiene, es lo que cree que tú representas, y esa representación ya no te pertenece. Es suya, vive en su cabeza, respira en su mundo interior. Y cada día crece un poco más. Lo que empieza a derrumbarse entonces no es su interés por ti, sino la narrativa que se había contado a sí misma para proteger su ego. Una narrativa donde ella era la que controlaba el ritmo, donde sentía poder, donde se creía inmune a perder. Pero tu distancia provoca una fisura, y esa fisura se expande lentamente, como una grieta que atraviesa una superficie que parecía irrompible. Se da cuenta de que no tiene el control que pensaba. Se da cuenta de que te subestimó. Se da cuenta de que la seguridad que proyectaba no era tan sólida como aparentaba. Y ese descubrimiento la marca, porque no hay nada más perturbador que enfrentarse a la posibilidad de haber perdido algo que no sabía que deseaba. La ausencia se vuelve entonces una especie de fantasma. Un fantasma que aparece en momentos inesperados, en la mitad de una tarde tranquila, en el brillo de una notificación falsa, en la sombra de un pensamiento fugaz. No es que te piense constantemente, es que el pensamiento que intenta evitar es precisamente el que vuelve una y otra vez. Ese retorno involuntario es la verdadera señal de que la ausencia se convirtió en territorio emocional. Maquiavelo habría sonreído ante esta escena interna, porque él sabía que el ser humano siempre reacciona con más intensidad a lo que no puede controlar que a lo que posee. El control es aburrido, la incertidumbre es adictiva, y tú te has convertido en esa incertidumbre, no porque lo hayas planeado, no porque quieras dominarla, sino porque tu presencia interior se sostiene incluso cuando estás lejos. Esa independencia emocional es algo que pocas personas conocen, y muchas, al encontrarse con ella, sienten una mezcla de admiración y temor. Ella comienza entonces a reinterpretar cada detalle de cómo eras. No como eres ahora, porque no estás, sino como fuiste antes de desaparecer simbólicamente. Y en esa reinterpretación, los detalles adquieren un brillo nuevo. Tus silencios se vuelven interesantes, tus miradas se vuelven profundas, tus pausas se vuelven misteriosas. La mente, cuando no puede obtener respuestas, embellece el misterio, lo deifica,
lo carga de significado, lo convierte en una fuerza que no existía antes. Y así es como un hombre normal se convierte en un enigma emocional. Lo irónico es que ella no está obsesionada contigo, está obsesionada con lo que su mente construyó alrededor de ti. Tú eres el origen, pero no eres el centro. El centro es ella misma. Es su necesidad de reparar algo que no entendió. Es su deseo de recuperar una sensación de control que perdió sin darse cuenta. Es su orgullo herido. Es su inseguridad oculta. Es su ego desorientado. Tú eres simplemente el punto donde todas esas fuerzas interiores convergen, un catalizador, un espejo, un símbolo. Y es precisamente en este punto donde la ausencia se vuelve más poderosa que la presencia, porque la presencia te expone, muestra tus defectos, tus límites, tu humanidad. La ausencia, en cambio, te convierte en una idea, y las ideas no se comparan con la realidad. Las ideas crecen, se amplifican, se distorsionan. Se convierten en entidades enormes dentro de la mente que las alimenta. Ella ya no lucha contra ti, lucha contra lo que tú simbolizas, y ningún ser humano puede derrotar a un símbolo. Mientras tanto, tú sigues viviendo, caminando, respirando, pensando en otras cosas, quizás sin siquiera imaginar la intensidad del movimiento emocional que ocurre al otro lado del silencio. Y esa asimetría es lo que aumenta aún más tu impacto, porque ella siente que tú no dependes de su atención. Siente que no necesitas su validación. Siente que puedes vivir sin su presencia, y esa sensación la desarma por completo. Nadie teme perder lo que ya no tiene, pero teme profundamente perder lo que creía tener, aunque fuera solo una ilusión. Y aquí surge el punto más profundo del bloque. Ella no está reaccionando a ti, está reaccionando a lo que tú revelaste en su interior sin decir una palabra. Te convertiste en una prueba, en un detonante, en una grieta emocional que abrió una verdad que llevaba años tratando de ocultar. La verdad de que su confianza no era tan inmune como creía. La verdad de que su seguridad dependía más del control que de la autenticidad. La verdad de que no estaba preparada para encontrarse con alguien que no la necesitara para sentirse completo. Ese descubrimiento la persigue, a veces con suavidad, a veces con furia, a veces con nostalgia, pero siempre con insistencia, porque la ausencia ya no es ausencia, es un eco, y los ecos no desaparecen, se repiten, y cada repetición es un recordatorio de lo que no pudo retener. Si estás leyendo esto y entiendes el peso de este movimiento interno, escríbeme en los comentarios desde qué país me ves. A veces, lo que compartimos en silencio revela más que cualquier confesión directa. La ausencia magnética funciona así. No es una táctica, es un estado del ser. Es la capacidad de existir sin necesidad de imponerse. Es el dominio sobre uno mismo, no sobre el otro. Y cuando alguien se encuentra con una presencia que puede retirarse sin desmoronarse, inevitablemente se inclina hacia ella, incluso cuando intenta resistirse. No porque esa persona sea manipuladora, sino porque proyecta un tipo de libertad que el otro desconoce. Y lo desconocido siempre atrae. Lo desconocido siempre inquieta. Lo desconocido siempre llama. En este punto, ella ya no quiere entenderte, quiere decodificarte, quiere saber por qué no te afecta lo que a otros los destruiría, quiere comprender qué tienes dentro que te permite no reaccionar, quiere encontrar la clave que explique por qué tú te vuelves más fuerte cuando otros se vuelven débiles. Pero esa clave no está en ti, está en ella, es su necesidad de controlar lo incontrolable, su deseo de dominar lo que no se deja dominar. Y en ese deseo se pierde. Porque mientras intenta descifrarte, tú te vuelves cada vez más un enigma, no por ocultarte, sino por ser tú mismo.
Mira qué irónico. El dominio que ella siente que perdiste es, en realidad, el dominio que nunca tuvo. Y el dominio que tú tienes no se basa en controlarla, sino en no necesitar poseerla. Esa es la paradoja maquiavélica. El que no necesita dominar es el que domina. El que no corre detrás es el que hace que lo sigan. El que no se explica es el que despierta las preguntas más profundas. Y ese tipo de poder no se enseña, se encarna. Hay un punto en el que la ausencia deja de ser una simple incomodidad y se convierte en una condena emocional. No porque tú se lo impongas, no porque sea tu intención, no porque busques dominarla realmente, sino porque su propia mente empieza a construir una conclusión inevitable. No puede reemplazarte, ni por distracciones, ni por rutinas, ni por nuevos rostros que intentan ocupar el espacio que dejaste. Nada encaja, nada satisface, nada alivia. Porque lo que la persigue no eres tú, sino la sensación de haber perdido algo que no entiende, pero que la marcó profundamente. Lo irónico es que ese sentimiento no surge del amor, surge de la disonancia, de la lucha entre lo que creyó controlar y lo que no puede explicar. Tú te conviertes en el elemento que rompe su lógica interna. Ella pensó que podría manejar la situación, que podría jugar un papel de fuerza, que podría sostener distancia emocional sin que nada en su interior se moviera. Pero tu ausencia la obligó a enfrentarse a un hecho brutal. No controla lo que siente, no controla su reacción, no controla el eco que dejaste. Ese reconocimiento es devastador. No se lo dice a nadie, no lo admite ni en voz baja. Pero lo siente. Siente que hay algo en ti que no pudo anticipar, algo que no pudo moldear, algo que no pudo dominar. Y lo que no se puede dominar tiende a volverse una obsesión silenciosa. Ella intenta escapar, busca excusas para ignorarte, intenta convencerse de que nada pasa. Pero el pensamiento que intenta evitar es precisamente el que vuelve a aparecer, como un reflejo involuntario, como una sombra que se proyecta incluso cuando no hay luz. Y aquí empieza la parte más profunda del viaje emocional. Se da cuenta de que tu ausencia no es un vacío, es una presencia que la sigue sin que estés. Una presencia que no pide permiso, que no se anuncia, que no se explica. Es la presencia de una figura que no necesita acercarse para estar en su mente. Es la presencia de alguien que no cayó bajo la gravedad emocional que ella estaba acostumbrada a ejercer. Esa resistencia, esa firmeza, esa calma, esa independencia, todo eso se convierte en una fuerza descomunal dentro de ella, una fuerza que la atrae aunque intente resistirse. Porque la verdad es esta, ella no se obsesiona con quien la necesita, se obsesiona con quien no se desmorona cuando se aleja, se obsesiona con quien no cae, con quien no se derrumba, con quien no implora, con quien no suplica, con quien no se quiebra, y esa fortaleza la enloquece y la seduce al mismo tiempo. No sabe si admirarte o temerte, no sabe si acercarse o huir, no sabe si intentar entenderte o rendirse a la complejidad que representas. Y en ese dilema interno, su apego se vuelve más fuerte, más intenso, más profundo. Maquiavelo entendía que las personas no se sienten atraídas por la posesión, sino por el misterio. Y tú te convertiste en misterio no porque lo fingiste, sino porque dejaste de ser accesible, porque dejaste de ofrecer explicaciones, porque dejaste de llenar espacios que no eran tuyos, porque dejaste de sostener expectativas que ella daba por seguras. Esa ruptura, tan pequeña en apariencia, creó una fractura emocional que ahora crece como una raíz invisible. Ella empieza entonces a compararte, no con otros hombres, con sí misma. Y esa comparación duele, porque descubre que tú tienes algo que ella no tiene, la capacidad de retirarte sin perderte,
la capacidad de dejar ir sin colapsar, la capacidad de vivir sin necesitar que el otro confirme tu valor. Ese tipo de independencia es un espejo que la hiere, porque la enfrenta a su propia dependencia emocional, esa que construyó sin darse cuenta, esa que ahora no sabe cómo deshacer. Lo interesante es que intenta reemplazarte, no porque quiera olvidarte, sino porque quiere comprobar si puede hacerlo. Y cada intento fracasa, no porque tú seas perfecto, sino porque tu ausencia construyó un territorio que ningún otro puede ocupar. Los demás son demasiado predecibles, demasiado ansiosos, demasiado disponibles, demasiado fáciles de leer. Contigo no. Tú permaneces incompleto a propósito, no porque lo finjas, sino porque así eres, completo hacia adentro, incompleto hacia afuera. Ese equilibrio desconcierta, y mientras más intenta olvidarte, más profundo te graba. Cada pensamiento que intenta bloquear regresa con más fuerza. Cada recuerdo que intenta borrar vuelve disfrazado de pregunta. Cada duda que intenta silenciar termina amplificada por el eco de su inseguridad. No es que te busque, es que no puede escapar del impacto que dejaste. Y ese impacto no fue un acto, fue tu manera de existir. Es entonces cuando sucede algo que ella jamás admitiría. Empieza a sentir que tú eres irreemplazable, no porque seas único en el mundo, sino porque eres único en su narrativa. Un elemento que llegó, tocó una parte de su identidad y luego desapareció, dejando preguntas sin respuesta. La mente humana necesita cerrar historias, y cuando no puede cerrarlas, vuelve a ellas una y otra vez, como una lengua que regresa al diente que duele. La ausencia se convierte en una presencia mental que ella no eligió, pero que tampoco puede expulsar. Y lo más interesante es que tú no haces nada por mantener ese lugar. No la buscas, no la confrontas, no intentas recuperarla, no intentas explicarte, simplemente sigues tu vida. Y es esa indiferencia lo que la destruye lentamente, porque ya no siente que te perdió, siente que nunca te tuvo, y lo que nunca se tuvo es aún más difícil de soltar. Si estás leyendo esto y entiendes el peso emocional de lo que significa ser irreemplazable para alguien sin haberlo pedido, escríbeme en los comentarios desde dónde me ves. A veces, lo que más nos marca es aquello que nunca planeamos. Pero hay algo más profundo aquí, algo que Maquiavelo habría observado con precisión quirúrgica. La mujer no te desea porque desapareciste. Te desea porque tu desaparición reveló una parte de ella que desconocía. La parte que teme no ser suficiente. La parte que desea ser elegida. La parte que quiere sentirse especial para alguien que no la necesita. Esa parte es la que te persigue, no tú. Tú eres solo el catalizador, el disparador, el espejo donde se reflejó su fragilidad. Cuando una mujer llega a este punto, empieza a reinterpretar toda su relación contigo, aunque haya sido breve o sutil. Reescribe diálogos, embellece fragmentos, dramatiza silencios. No estás allí, pero tu ausencia dirige la escena. Porque la ausencia, cuando se convierte en territorio emocional, domina sin actuar. Y tú te vuelves una presencia simbólica que ningún otro puede desplazar. No porque seas superior, sino porque eres la grieta emocional que no sabe cerrar. Maquiavelo diría que el poder más fuerte no es aquel que controlas, sino aquel que el otro te concede sin que lo pidas. Y aquí, sin proponértelo, ella te ha concedido ese poder. No porque busques dominarla, sino porque ella perdió el dominio sobre sí misma. Y lo que pierde control, busca control desesperadamente. Su persecución no es hacia ti, es hacia su propia estabilidad emocional. Ese es el punto donde la ausencia deja de ser ausencia y se convierte en destino emocional.
porque ella, aun cuando intente escapar, regresa al mismo pensamiento. Hay algo en ti que no puede reemplazar. Hay un instante en el que la mujer deja de luchar contra tu ausencia y empieza a luchar contra sí misma. No porque tú la obligues, no porque quieras dominarla, no porque busques tener poder sobre su vida, sino porque la propia narrativa que ella construyó se convierte en una cadena invisible que la arrastra una y otra vez hacia el mismo pensamiento que intenta evitar. Ese pensamiento no es lo extraño, ese pensamiento no es lo necesito, ese pensamiento es otro, más profundo, más incendiario, más devastador. No puedo escapar de lo que él despertó. Ese despertar no tiene forma clara. A veces se siente como una punzada en medio del silencio, a veces como una inquietud que la acompaña mientras realiza tareas cotidianas, a veces como un impulso que no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero siempre está ahí, presente, persistente, vivo. Ella intenta apagarlo, intenta reprimirlo, intenta sustituirlo con distracciones y gestos vacíos. Pero lo que la consume no es tu recuerdo. Es la parte de ella que se reveló cuando te fuiste. Ella no está atrapada en ti. Está atrapada en lo que sintió cuando dejaste de estar. Ese es el nudo emocional. Ese es el punto maquiavélico. Eso es lo que transforma un silencio en un imperio psicológico. No porque tú lo gobiernes, sino porque ella edificó ese imperio sin darse cuenta. Mientras más intenta huir, más se aleja de la persona que creía ser, porque para escapar de lo que sintió contigo, tendría que escapar de sí misma. Tendría que fingir que no se movió nada en su interior. Tendría que negar una verdad que la toca en lo más íntimo. Pensaba que podía tenerte bajo control, pero fue su propio reflejo el que la quebró. Tu ausencia no es un castigo, es una revelación. Ella lo percibe, y eso la desestabiliza en un nivel que no se atreve a confesar. No sabe si quiere recuperarte o recuperarse de lo que provocaste. No sabe si te extraña o si extraña la versión idealizada de sí misma que desapareció contigo. No sabe si te busca a ti o si quiere recuperar el control emocional que perdió el día que dejaste de moverte hacia ella. Y en esa confusión, tú te conviertes en un símbolo peligroso, profundo, inevitable. No un hombre, no un rostro, no un recuerdo. Eres la grieta emocional que no sabe cerrar, la pregunta que no puede contestar, la herida que no cicatriza porque no proviene de una ruptura, sino de una revelación. Ella intenta reconstruirse, se repite que no te necesita. Se convence de que eres reemplazable, se obliga a tratarte como un episodio insignificante, pero cada vez que lo intenta, el autoengaño se derrumba, porque no te está reemplazando a ti, está intentando reemplazar la versión de sí misma que perdió cuando tú dejaste de estar. Y eso es imposible, no se puede reemplazar una parte del alma con distracciones superficiales. La caída emocional es silenciosa, no la va a mostrar en público, no la va a comentar con sus amigas, no la va a admitir en ninguna conversación. El orgullo la protege de esa confesión, pero la mente no perdona. La mente insiste incluso en lo que duele, y en medio de esa insistencia tú sigues siendo un punto fijo, un punto inamovible. Un centro que no necesita moverse para generar órbitas alrededor suyo. Maquiavelo habría entendido esto con precisión quirúrgica. Él sabía que el poder más fuerte es aquel que se obtiene sin buscarlo, aquel que el otro entrega mientras cree resistir, aquel que surge no por presión, sino por contraste. Tú no entraste en su vida como un conquistador, entraste como alguien que se sostuvo, y cuando te sostuviste en ti mismo, revelaste la fragilidad del equilibrio emocional que ella tenía cuando se creía invulnerable. Ella no extraña tu voz, extraña el silencio que la obligó a mirarse, no extraña tu presencia.
Extraña la fuerza que percibió en tu ausencia. No extraña tus palabras. Extraña la calma que tenías mientras ella empezaba a perder la suya. No extraña tu cuerpo. Extraña la irreemplazabilidad simbólica que construyó en su mente. No extraña tu persona. Extraña aquello en ella que solo se activó cuando tú dejaste de estar. Ese tipo de lazo no se rompe, se transforma, se vuelve un hilo invisible que ella no puede cortar porque no es tuyo, es suyo. Te lo atribuye a ti, pero lo lleva dentro, lo alimenta, lo respira, lo teme y lo desea. Y mientras todo esto pasa dentro de ella, tú sigues siendo una figura distante, no fría, no cruel, no autoritaria, solo distante. Distante no como quien huye, sino como quien no necesita aferrarse para sentirse completo. Esa independencia se vuelve un faro que atrae, porque ilumina algo que ella nunca aprendió a sostener por sí misma. Un faro que hiere porque muestra un tipo de fortaleza que no puede presionar ni controlar. Hay un punto en el que ella deja de racionalizar. Ya no intenta entender. Ya no intenta justificar, ya no intenta evitar. Ese es el punto de la rendición interna. Acepta que tu ausencia la marcó. Acepta que no puede explicarlo. Acepta que no puede reemplazarlo. Acepta que la perturbación que siente no es contra ti, sino contra su propia vulnerabilidad. Acepta que no puede escapar. Es ahí, en esa aceptación involuntaria, donde tu figura se vuelve inamovible en su interior. No porque tú la sostengas, sino porque ella no puede derrumbar lo que construyó sobre ti. Y mientras intenta retomar su vida, algo la sigue. Un eco, un recuerdo, un simbolismo, una sombra emocional que no desaparece. Sabe que podría tener a cualquiera, pero lo que quiere es recuperar algo que no entiende. No es poder, no es amor, no es deseo. Es una mezcla extraña de todo eso, filtrada por la herida que dejaste abierta. Si estás leyendo esto y alguna parte de ti entiende lo que significa ser una presencia inescapable en el mundo emocional de alguien, escríbeme en los comentarios desde qué país me ves. A veces, lo que más nos marca no es la intensidad de lo vivido, sino la profundidad de lo que quedó después. Porque aquí termina la verdad nua y cruda del poder emocional maquiavélico. No necesitas dominar a la mujer. Ella se domina a sí misma cuando se enfrenta a la parte de su alma que despertó cuando tú te retiraste. Ese es el punto final. El punto donde el silencio se convierte en legado emocional. El punto donde la ausencia se convierte en símbolo. El punto donde tu figura queda grabada no como presencia, sino como destino emocional. No porque la buscaste, sino porque no la necesitaste.